abstracta, sino poder aterrizarla, sino poder aterrizarla un poco más a ejemplos prácticos y a nuestra realidad para que sea más palpable. No solo porque nosotros o las personas que estemos aquí conectadas no la veamos, sino también para que nosotros tengamos herramientas y seamos replicadores en nuestros grupitos o con nuestros compañeros o nuestros amigos, los amigos de cancha que de pronto no están muy metidos en este tema. Entonces, que este tipo que la escuela nos dé a nosotros también herramientas, no solo a qué aprender, sino para poder ir a replicar y que ese replicar de pronto sea un poco más fácil o un poco más digerible. Eh, Está a cargo de Antifacán, que son nuestros compañeros del Atlético Nacional, y de nosotros de Barricada Antifascista. Eh, pero de la barricada hoy nos acompaña un compañero, amigo nuestro. Nosotros dentro de la barricada, varios de nosotros hacemos parte del Partido Comunista Colombiano, de la Juventud Comunista, y aprovechamos esa cercanía para trabajar algunas cosas de la mano con el partido, con la JUCO, y quise invitar a uno de los compañeros para que nos ayudara con la charla. Entonces, inicialmente va a estar Juangui de Antifacán. La idea es que nos haga como un pequeño resumen de lo que venimos trabajando y posterior vendría Sergio Esteban, que es un compañero, como les decía, militante del partido, eh, y pues ya nos estaría él dando la charla. ¿Listo? Entonces no sé, Juangui, si ya está ahí Bien, preparado. bien ahí, antes de, bueno, recordar Sí, que al final estaremos dando pues el espacio de preguntas como para no ir cortando, sí, entendiendo un poquito que somos bastantes, pero bueno, nada de eso, no dejarlo pasar. Así que bueno, dale. sigan. Juangui, ¿nos escucha? No veo si Juangui sigue conectado. Mm, en ir avanzando, Lina, y bueno, ahí. Sí, si no, Sergio, no sé si podemos ir avanzando. Yo creo de todas maneras que tú nos diste como un resumen de la clase pasada, al menos. Una recomendación, ahí está intentando entrar Juangui. Ahí está, ahí ya está. Eh, sí, que cuando vayan a ingresar traten de poner nombres de usuario, pues ustedes saben que guardamos unos mínimos de seguridad, pues para que no entren personas a sabotear o ese tipo de cosas. Y a veces nos salen usuario de Zoom o sale solo una letra, entonces es más difícil darle como acceso a las personas así. ¿Sí se conectó Juanqui o Hola, arranca Sergio? compas. Ahí está, Hola, Juan. ¿me escuchan? Sí, Juan, se escucha. Hágale, Juanqui. Bueno, tenía problemas de acceso. Pido disculpas. ¿Me escuchan bien entonces? Se escucha, Juan, sí, sí, tranquilo. Correcto. Bueno, como decía la compa, vamos a tratar de hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la primera y segunda sesión y voy a tratar de conectar e introducir pues como el tema que es un poquito amplio y diverso, pero vamos a tratar de hablar en términos concretos, de dar unas claridades sobre las diferencias y similitudes en algunos conceptos y temas. Entonces, para comenzar, quisiera, citando a la IA DeepSeek o DeepSeek, pronunciado en español, pero que es esta IA china que está mucho más completa que lo que ofrece el ChatGPT. La diferencia sobre fascismo y antifascismo, comenzando por qué es el fascismo, dando claridades. El fascismo es una ideología política autoritaria, nacionalista y ultranacionalista, que surgió en Europa a principios del siglo XX, especialmente con Benito Mussolini en Italia y con Adolfo Hitler en Alemania, ¿cierto? Sus principales características, el autoritarismo, el rechazo de la democracia y concentración del poder en un líder fuerte, el nacionalismo extremo, exaltación de la nación o la raza por encima de todo, incluso mediante la violencia. Ahí entra lo del chauvinismo, lo de pensar que cada grupo, el grupo de uno, el grupo propio, en este caso, como va el mundo, el grupo corporativo, es lo mejor y está por encima de toda la humanidad, de todos los países, de todas las normas.
y eso es con lo que debemos combatir hoy en día. Bueno, el militarismo, el uso de la fuerza y la expansión territorial, la supresión de disidencias, persecución de opositores políticos, sindicatos, minorías étnicas o religiosas, el control social, una propaganda masiva y censura para controlar a la población. ¿Y qué es el antifascismo? El antifascismo es un movimiento político y social que se opone al fascismo y a todas sus formas de opresión. Surgió como respuesta al auge del fascismo en el siglo XX. Sus principales características son la defensa de la democracia, rechazo de todos los regímenes autoritarios, la protección de los derechos humanos, igualdad, justicia social y libertad de expresión, una resistencia activa desde las protestas pacíficas hasta las acciones directas, dependiendo del grupo. Eso lo vamos a discutir ahora y vamos a ver por qué unos actúan de cierta forma con base a su ideología. Y la solidaridad con las minorías, una oposición al racismo, a la xenofobia y a las otras formas de discriminación. Es importante dar esta claridad, ¿cierto? Y entender que, digamos, uno de los objetivos de Dimitrov es que todos nosotros defendamos los intereses vitales de todos los sectores trabajadores explotados, es decir, de la mayoría del pueblo en todos los países capitalistas. Si bien vamos a hablar más adelante de las luchas identitarias, territoriales, es muy importante hacer el énfasis de que todas estas diferencias no, en el transcurso de la historia, pues nos han fraccionado y dividido, pero lo importante de todos estos errores o ensayo-error en las revoluciones, en los diferentes modelos de revolución y etapas de revolución que llevan los países en el mundo, es muy importante que nosotros volvamos a tener una unidad única, si se quiere, un frente único, y ahí es donde conectaríamos con los principios que intentó instaurar acá Camilo Torres y que bueno, pues y de igual modo seguimos por esa senda. Para dar una, una claridad un tanto sobre la segunda sesión que incluso se nos quedó corta para abordar el tema del anarquismo, bien partiendo de las claridades del concepto de lo que es la lucha de clases. Y bueno, y ese versus entre marxismo y anarquismo, como lo empezamos a desglosar, comenzando porque el marxismo, desde sus distintos principios, pero para enumerar unos principales que van en cadena, y el primero es la necesidad de una violencia revolucionaria, ¿cierto? No porque se quiera, porque ese sea el método único, sino porque, digamos, los enemigos de la humanidad, en este caso los fascistas, ponen en primera instancia la violencia para dominar a la humanidad, para controlar, para saquear, para lucrar, para esclavizar en última instancia. Entonces el marxismo lo que plantea es que sí o sí la violencia revolucionaria es un instrumento necesario. Lo segundo es la socialización, el socializar los medios de producción. Y con esto encadena, en última instancia, abolir las clases sociales. Un ejemplo muy importante que nos puede llevar a caracterizar eh, este tipo de ideologías y movimientos que se hicieron y que se han hecho concretos en las políticas de cada uno de los países. La Revolución Rusa nos muestra que hay unas diferentes capas sociales, ¿cierto? Dentro de esto está la socialdemocracia, que la podemos, digamos, interpretar o nombrar como aquellos que creen, confían en el parlamento, que en este caso por lo general suele ser un parlamento burgués, pero que luchar dentro de ese parlamento por medio de votaciones, para hacer concesiones, reformas, etcétera, es una vía y por eso también se comparan con los progres, por eso digamos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se puede catalogar o lo han catalogado, se puede autodenominar, él mismo lo ha dicho, como socialdemócrata o incluso como progre. El progresismo, pues podríamos digerirlo de una forma básica, diciendo que, bueno, es tomar, tiene aspectos liberales, es tomar
el presente de la historia, entender o aceptar, entre comillas, que hay unas desigualdades abismales, pero que con las herramientas que ha construido la humanidad, como la democracia, etcétera, podemos llegar a unos tránsitos de forma pacífica, ¿cierto? Ellos defienden de cierto modo el pacifismo. Bueno, también están, o estuvo en la Revolución Rusa los socialrevolucionarios y los anarquistas, ¿cierto? Que estos eran no marxistas y digamos, se guiaban más fácil por lo que podríamos llamar el socialismo utópico. Y ahorita hago la diferencia básica entre socialismo científico y socialismo utópico, que de ahí se deriva la diferencia en práctica y en teorías entre comunistas y anarquistas, ¿cierto? Entonces, digamos, para entender nuestro movimiento a lo largo de la historia hay que entender que ha sido una tensión entre posturas marxistas y no marxistas. Eh, lo podríamos identificar en la tensión que hubo precisamente en la forma de cómo llevar el poder en la Revolución Rusa entre bolcheviques y mencheviques. Asimismo, los anarquistas. ¿Cuál sería en este caso entonces la diferencia entre un socialismo o un anarquismo? Es que el socialismo es un tránsito hacia el comunismo, donde se toma el poder y se distribuye mientras se eliminan las clases reaccionarias, ¿cierto? Es una transformación a gran escala. Mientras que el anarquismo no pretende tomar el poder por vía del Estado, sino destruirlo y construir una nueva sociedad mediante el ejercicio, si se quiere, del apoyo mutuo. Les voy a ser más específico con un paralelo sobre lo que sería la diferencia entre socialismo utópico y socialismo científico, ¿cierto? La base del socialismo utópico es que, digamos, se basan en un idealismo, en un moralismo de que, digamos, las clases opresoras o los ricos pueden cambiar la conciencia por sí mismos, ¿cierto? Y su método sería la reforma pacífica. Y la forma de organizarse sería como las comunidades modelo. El socialismo científico, por contrario, se basa en el materialismo histórico, que ya lo hemos tratado, que es la lucha entre contrarios, en este caso entre burgueses y proletarios, en lo que va de la historia, pero el método para tomar el poder es mediante la revolución obrera, en este caso la revolución obrero-campesina o obrero-popular, si se quiere, uniendo todas las capas sociales y todas las demás luchas. Y la organización está mediada por la lucha de clases. La diferencia entre los comunistas y los anarquistas, por ejemplo, la base teórica de los comunistas es que se basan en el marxismo-leninismo, la unión entre obreros, campesinos y soldados para tomar el poder, ¿cierto? Y el método es la organización mediante el Partido Internacionalista, que eso lo tenemos que dejar claro, y mediante el Estado obrero, mientras se hace la transición del socialismo, se eliminan las capas, digamos, más reaccionarias, y también la forma de organizarse es mediante el centralismo democrático. Contrario a esto, el anarquismo tiene una base teórica antiautoritarismo, y su método es el de la abolición del Estado. La forma de organizarse es mediante la autogestión y, como ya les decía, el apoyo mutuo. Y estas diferencias es muy importante entenderlas para seguir conectando nuestra función sobre el que somos antifascistas, y entender que dentro del antifascismo es la unión entre marxistas y no marxistas, grupos organizados y trabajadores no organizados, ¿cierto? Y para empezar a introducir el tema, se me ocurre, había tratado una pregunta, un cuestionamiento desde la clase anterior para los profes, y en este caso pues como para todos los participantes y el público, y es cómo hacer para que estas sumas de capas sociales logren un frente único, central contra el fascismo, entendiendo que algunos defienden el pacifismo, otros defienden la violencia revolucionaria, unos creen en las votaciones, otros se dan más a la tarea de la construcción de asambleas, de poder popular,
de autogestión, si se quiere, o de la creación de redes eh, locales, nacionales, internacionales. Y otra pregunta muy importante es, ¿cómo vamos a hacer para que todos estos sectores oprimidos o incluso los no oprimidos, como intelectuales, pequeño burgueses y burgueses incluso, eh, estén en contra de la opresión capitalista y fascista, adopten unos principios, si no son marxistas, pues unos principios transformadores que nos lleven a otro modelo social que es la rueda del capital y la bota del fascismo, porque pues como entendemos, las intenciones que tiene esta consulta o el gobierno, que si bien es importante apoyarlas, pues entendemos que las mismas lógicas del neoliberalismo, el mismo, la estructura del Congreso saboteando cada una de las reformas, pues vemos que nuestro pueblo se sigue sumiendo en la desigualdad, en la injusticia, y por ende tenemos que seguir buscando otros métodos de resistencia y de revolución, ¿cierto? Porque como planteaban los profes anteriormente, si bien las capas sociales pueden volverse porosas en su interpretación, en su identidad de clase, se sigue aplicando desde las categorías y en la praxis lo que somos los desposeídos y también existen los poseedores. Es decir, así cada vez las personas, o sea, esa la interpretación estén cada vez más confundidas sobre la condición de clase, pues nosotros tenemos que hacer énfasis en qué posición estamos dentro del sistema, si tenemos, por ejemplo, trabajadores a nuestro cargo o si le trabajamos a X o Y patrón, ¿cierto? Si tenemos cuánta cantidad de propiedad, si tenemos medios de producción, todo eso nos lo tenemos que interpretar para saber qué papel jugamos y dentro de qué papel nos podríamos ver como más comprometidos en buscar un camino correcto o adecuado. Para finalizar, y la introducción me parece muy importante para traerlo al término de neofascismo, si se quiere, y también del antifascismo en estos tiempos actuales, es el ejemplo más claro de neofascismo en Latinoamérica nos lo da Milei con toda su filosofía, porque todo esto hay que abordarlo desde los entramados o las entrañas filosóficas y cómo eso se convierte en poder político, económico y aún así cómo nos subyugan social, cultural y biológicamente incluso. Entonces, Milei lo que plantea es un anarcocapitalismo, que lo que evidencia es un caos realmente del mercado, pero que en ese mismo caos, pues, él vende el sálvese quien pueda y termina normalizando venta de órganos y si vos los querés y los necesitas vender, pues otra persona te los puede comprar, etcétera. Un montón de atrocidades con la humanidad, ¿cierto? Y esto lo tenemos que combatir. ¿Y cómo lo combatimos? También con los mismos casos de antifascismo. Está el caso Venezuela, que si bien es un caso que, como todos, como el caso de China, sigue cuestionando los postulados marxistas en términos de que, pues bueno, Hugo Chávez llegó a la presidencia por medio de unas votaciones, no de una revolución, pero siempre estuvo presente al fin y al cabo el intento de revolución, aún así cuando se ganó por vía electoral. Venezuela ha sufrido un proceso de contrarrevolución que hoy en día lo sufrimos con todo el tema de los migrantes, ¿cierto? Que incluso si ustedes han analizado el tema de la migración, cómo era una excusa el tema de decir que 8 millones de venezolanos fueron expulsados por culpa del gobierno venezolano, etcétera, etcétera. Juanqui, Reproducir ese discurso. Juanqui, Sí, compañero. perdón, te corto un momento porque, bueno, nada, está sucediendo un tema en el chat. Se está haciendo una denuncia sobre, bueno, una persona que está participando de la sesión el día de hoy. Lo están denunciando de ejercer violencia sexual contra una estudiante de la Universidad Nacional y se encuentra sancionado disciplinariamente. Bueno, así que, compañero, vamos a frenar un poco, vamos a expulsar a Mateo Pulido
Nada, dejando claro que desde pues, la escuela antifascista manifestamos con firmeza que no somos indiferentes ante este tipo de violencias sexuales. Entonces, nada, debido pues a esta denuncia contra la estudiante de la UNAL, vamos a o sea, decidimos expulsarlo de manera inmediata y definitiva pues de nuestras sesiones y espacios. Creo que no podemos ser neutrales ante este tipo de situaciones y hay que tomar pues posición del lado de quienes denuncian, exigiendo obviamente respeto, justicia y reparación, ¿no? No hay que tolerar ningún tipo de violencia machista y su encubrimiento. Así que nada, procedemos a expulsar al compañero de la sesión. Perdón, Juan Gui, por tarde. Tranquilo, compañero. Eh, bueno, retomando y para ahí sí introducirle y que entren en materia mis compañeros de Barricada de América, eh, el caso venezolano es muy importante, la organización que se está gestando allá, todo el tema de la internacional antifascista que se está promoviendo, es muy importante que nosotros conectemos porque al fin y al cabo, lo que les contaba de que cuestionaba todos los postulados marxistas, pues al fin y al cabo se siguen reafirmando muchos de que la reacción y la contrarrevolución es violenta y de que constantemente están tratando de sabotear, ya sea como les había dicho con el tema de la migración o, por ejemplo, integrando mercenarios que los meten por el lado de Colombia o los integran como turistas, etcétera. Es muy importante seguir analizando estas posibilidades porque, bueno, entender que en China, en Venezuela, ya se está dando un proceso donde se le, digamos, abrocha el collar a los capitalistas, se les condiciona, se les trata de subyugar a los intereses del Estado que vienen siendo en principio los intereses del pueblo. Es una lucha que hay que seguir dando en ejemplo, lo que es positivo hay que seguirlo recalcando, si nos sirve de inspiración, traerlo al territorio nacional y si hay una crítica, autocrítica, lo que sea, hay que seguirla dando con toda la responsabilidad, no cayendo pues como en los sectarismos o haciéndole juego incluso al imperio de que sabemos que Venezuela ha sido bombardeado con mucha propaganda negra, entendiendo que entonces eso lo que nos está diciendo es que en Venezuela algo se está haciendo bien y algo de eso nos tenemos que copiar, empezando por todas las... También me enteré que estaba que la Internacional Juvenil o de Juventudes, entonces todo ese tipo de iniciativas es necesario apoyarlas para seguirle abriéndole los ojos a nuestros pueblos y seguir organizando y tejiendo en unidad, superando todas estas barreras, dificultades que nos pueden dividir en hechos tan cotidianos como no respetarnos en la humanidad, sea hombre o mujer, o irrespetarnos porque es hombre o mujer, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que superar y solo la conciencia colectiva, los saltos cualitativos que nosotros demos con la lucha constante y diaria, así, solo así podemos lograrlo y seguir con el optimismo de que sí podemos ganar la lucha y derrotar al fascismo y las ideas fascistas de una vez sacarlas del planeta. Muchas gracias, yo dejo ahí para que los compañeros sigan. Buenísimo, Juangui, muchas gracias. Bueno, ahí le doy palabra a Lina o al compañero Sergio y continúan. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Pues primero agradecer, por supuesto, la acción de la barricada antifascista, una claridad futbolera, pues nosotros en términos de pues todo el proceso comunitario que se está haciendo en lo que tiene que ver con las barras antifascistas, pues hemos hecho una amistad muy bonita con compañeros y compañeras del América, pero yo soy hincha del Cali, entonces digamos esa aclaración. Y en segundo lugar, pues por supuesto la pertinencia del tema también en el marco pues de la coyuntura y de la introducción que hace Juan Guillermo en el último espacio y por supuesto en la conmemoración de los 207 años del nacimiento de Carlos Marx el día de hoy
5 de mayo. Vamos que sin más preámbulos, poco cuando nosotros conversábamos en la previa, compañeros y compañeras, sobre cómo hablar de la relación entre neoliberalismo, neofascismo, el momento particular de América Latina y lo que tiene que ver con las formas en las cuales se puede desplegar la lucha política, pues nos suscitaban una serie de preguntas bastante importantes que nos parece que podemos tener en este espacio. Y por supuesto con la claridad de que esta, digamos, charla, esta conversa es eso, no es más que una conversa y que tiene como intención suscitar más discusiones que realmente cimentar certezas frente a este ejercicio. Podemos tener, por supuesto, debates y diálogos frente a esta particular discusión. Entonces, pues preguntarnos un poco, creo que es la motivación también de esta exposición, ¿qué interés suscita estudiar al neoliberalismo hoy? ¿Por qué después de 40 años, digámoslo de alguna manera, de modelo neoliberal, de programa neoliberal, de consolidación del neoliberalismo, que además es un término con una polisemia gigante en términos de lo que, pues digamos, significa y los significados generales que le asignan, pues por qué estamos pensando y por qué seguimos ese ejercicio? También preguntarnos un poco si el neoliberalismo es realmente lo que dice que es, lo que sus propagandistas le asignan como sentido común y demás, y pues un solo neoliberalismo, si es el mismo del golpe de Estado del 73 en Chile, si es el mismo de los años 90 y cuál sería entonces la táctica de las organizaciones y movimientos antineoliberales, anticapitalistas, antifascistas, etcétera. Es decir, son, digamos, una serie de preguntas pues bien importantes que nosotros podríamos empezar a resolver con estas intervenciones. Entonces, yo quisiera partir un poco esta conversación en 5 partes, hablar en primer lugar de cuál es el punto de partida, cuál es la premisa de nosotros partimos. En segundo lugar, el tema de la historia del neoliberalismo, haciendo énfasis, por supuesto, hablar de sus orígenes, su desarrollo, su consolidación y preguntarnos si hoy particularmente este neoliberalismo se encuentra en crisis. Cuarto, un poco tendencia neoliberalismo y neofascismo. Y por último, hablar del caso colombiano en tanto que estado de contrainsurgencia, que es la forma en que nosotros hemos venido recogiendo la interpretación de Colombia. Entonces, en ese sentido, la premisa de la cual partimos es que hay una suerte, como les decía, de polisemia de lo que significa el neoliberalismo. Hay muchas definiciones y muchos proyectos encontrados alrededor de este término, unas muy positivas, otras muy peyorativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, creemos que hay una asociación muy particular entre neoliberalismo y privatización que hay que empezar. Por lo tanto, nosotros creemos que el neoliberalismo es principalmente y a la vez un programa intelectual, es decir, ideas, concepciones, tesis que están en constante desarrollo y confrontación, y un programa político, es decir, una traducción institucional, un proceso de reforma del Estado, un ejercicio de disputa social que hace, por supuesto, que tenga matices muy diferentes digamos, de desarrollo en las distintas localidades en las cuales nosotros podamos empezar a estudiar. Es decir, que si el neoliberalismo es programa intelectual y programa político, creemos que no es antes que nada una ideología en el sentido, si se quiere, más marxista de la palabra. Eso lo podemos desarrollar, por supuesto, con este tema de la historia. Entonces pasamos un poco a este ejercicio de la historia del neoliberalismo, dónde nace, digamos, en qué perspectivas políticas y en qué disputas particulares se engendra y, por supuesto, desmontar el mito de que el neoliberalismo es una política de privatización que nace en los 90. Es una idea, digamos, que se cuela mucho en los círculos académicos y políticos colombianos y latinoamericanos. Y en segundo lugar, por supuesto, que el neoliberalismo nace particularmente en la década de los 30, es decir, al menos 40 años antes de la primera experiencia de neoliberalismo en el mundo, que fue, por supuesto, la Chile del 73 con el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, muy rápidamente, algunos esbozos sobre ese origen que me parece importante empezar a mirar en términos de justamente desmontar esos mitos alrededor de esa palabra pues del neoliberalismo y tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos que la formación de la clase obrera, principalmente en Europa, en Estados Unidos y en los círculos del capitalismo fabril en el siglo XIX y el ascenso
del pensamiento socialista, por supuesto alrededor de lo que decía Juan Guillermo en la intervención pasada, pues todo lo que tiene que ver con el socialismo utópico, las discusiones y los debates frente al carácter progresivo, si se quiere, del capitalismo y demás, pues empieza a entrar en pugna con el pensamiento dominante hasta la época, que era el liberalismo en sus múltiples vertientes. Lo que queremos decir con esto, digamos particularmente, es que el proceso de formación de la clase obrera y el ascenso de las luchas de los y las trabajadoras en el marco de un pensamiento nuevo, digamos novedoso, si se quiere, pensamiento socialista ya en su versión utópica, ya en su versión científica, si lo llamamos en términos de como Engels denominó, pues el socialismo de corte marxiano, pues entonces empezamos a notar una crisis del pensamiento liberal, del pensamiento burgués, que exigió para principios del siglo XX unas salidas muy particulares en términos políticos de ese mismo liberalismo para salvarse. Entonces lo que tenemos en últimas es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el liberalismo no solamente como opción política, sino concepción de mundo entra en una crisis bastante compleja que se ve agravada, por supuesto, con la Revolución Rusa de 1917, con la crisis capitalista de 1929, lo que se denominó la Gran Depresión, y por supuesto un tercer proceso concomitante o coincidente que fue el ascenso del fascismo desde los años 20 como respuesta política de los sectores más reaccionarios y más retardatarios a lo que tuvo que ver con el desarrollo del movimiento comunista en Rusia y, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con la agitación socialista en el resto de Europa y, por supuesto, en el resto de los continentes. Entonces, ese es, digamos, el primer elemento que nosotros quisiéramos traer a colación en este ejercicio. Entonces, la respuesta del liberalismo para salvarse a sí mismo de los avances y de las demostraciones políticas de eficiencia, de redistribución, de creación de riqueza que hizo el socialismo, particularmente en lo que tuvo que ver en su primera etapa con Lenin a la cabeza, después los planes quinquenales de Stalin, es decir, la famosa metáfora de el país que pasó, por supuesto, de un campesinado analfabeta a astronautas yendo a la luna en un lapso de más o menos 50 años. Entonces, en ese sentido, esa respuesta que dio el liberalismo la podemos encontrar en dos vías. Una primera vía, digamos, mucho más conocida en el siglo XX, si se quiere, que fue la construcción a partir de 1930 de lo que nosotros denominamos el capitalismo proteccionista o keynesiano, que se convirtió particularmente fuerte y dominante desde 1945, es decir, desde la posguerra hasta 1973, con la crisis del petróleo, digamos, la eliminación del acuerdo de Bretton Woods, que era básicamente el patrón oro, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la crisis del estado de bienestar. Esos 30 años que se denominaron la edad de oro del capitalismo, los 30 dorados, pues fueron básicamente una crítica de algunos pensadores liberales a lo que se denominó el laissez-faire, el dejar hacer decimonónico, y en ella jugaba un papel fundamental dos medidas que son lo que intenta, digamos, también trayendo a colación lo que decía Juan Guillermo previamente, pues que intenta esta nueva apuesta progresista, esta nueva apuesta progresista en el plano, digamos, contemporáneo, que son, por un lado, las políticas anticíclicas, es decir, invertir dinero cuando hay crisis económica, al contrario, digamos, del dogma neoliberal, de la reducción del Estado, etcétera, etcétera, y, por supuesto, la redistribución económica. Entonces, lo que tenemos alrededor de preocupaciones por pleno empleo, por derechos laborales, por fuerte gasto social, por intervención del Estado en clave capitalista, fue la primera ruta de refundación del liberalismo que se volvió dominante desde el año 45 y que vio en la crisis del 73 su ruptura, digamos, progresiva en ciertos lugares y definitiva en otros alrededor de la experiencia histórica. Sin embargo, en el mismo momento, es decir, en los mismos tiempos en los cuales empezaba a volverse dominante esta idea proteccionista del capitalismo, que en América Latina tomó la forma del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el ICI, que estuvo en cabeza, por supuesto, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, cuyo director era Raúl Prebisch, un chileno, digamos, que tiene que ver justamente con, pues con todo lo que
hizo las veces de este desarrollo de la burguesía nacional en América Latina. Pero esta segunda forma de refundar el liberalismo se dio de la mano de una serie de teóricos que basaron justamente su propuesta política e ideológica criticando dos elementos, que fueron el proteccionismo keynesiano y lo que en sus palabras, que hoy retumban otra vez, vamos, en el marco del libertarianismo y demás, que son el colectivismo socialista. El punto de partida intelectual fue un texto que se llamaba Socialismo de un austriaco en 1922 que se llama Ludwig von Mises. Su nombre es incluso nombre también de algunos de los centros de estudio de los que hoy equivocadamente en mi juicio se denominan libertarios y demás. Entonces, desde los años 20, si se quiere, empieza a refundarse este liberalismo a partir de una idea de luchar contra la redistribución económica y de luchar en pro pues de la construcción de una economía, si se quiere, de mercado, pero con una forma muy particular de recoger una tradición liberal. ¿Qué es lo que dice Socialismo, el texto de Mises? Y con esto voy acelerando también un poco. Pues básicamente que se intenta demostrar en 1922 pues digamos, en términos muy generales, que el socialismo era imposible, es decir, que el socialismo iba a fracasar. Esto, pues, por supuesto, era una premisa más basada en propaganda que en evidencia empírica, toda vez que pues el libro de Mises salió solamente 5 años después del inicio de la primera experiencia socialista y demás. Pero esto trae una serie de ideas muy importantes en las cuales quiero formular las siguientes dos. En primer lugar, que toda práctica colectiva es producto de un utilitarismo radical. ¿Qué significa ese asunto del utilitarismo radical? Pues particularmente que los seres humanos actúan en colectivo buscando estrictamente el interés individual. Si ustedes se fijan, esto colinda justamente con todo lo que tiene que ver con esta idea de la naturaleza humana presente en la doctrina liberal. Y segundo, que esto es quizá lo más importante de todo este cambio y demás, que el mercado no es solamente una arena de intercambio de bienes y servicios, sino fundamentalmente un espacio de procesamiento de información. Es decir, que las distintas y miles y millones de preferencias individuales, interacciones, etcétera, se convierten en un sistema de precios que es la única forma de procesar esos volúmenes tan vastos de información y dar cuenta de las preferencias agregadas de toda la humanidad. Esto, digamos, suena un poco complejo, pero realmente lo que está diciendo en términos concretos es que el mercado no es un lugar físico de intercambio, sino un sistema de procesamiento de información, y que solamente ese sistema de información puede tramitar las preferencias de los seres humanos. Es decir, equipara el sistema de precios, la economía de mercado, con la posibilidad de construir sociedades libres. Libertad y mercado se convierten en una sola premisa. Y esto es quizá el avance más importante en términos ideológicos de lo que tiene que ver con el programa neoliberal. En los años 30 hay un elemento, digamos, muy importante, y es que justamente en el 38 se funda un espacio, el coloquio Rostow, perdón, el coloquio Lippmann, y en ese coloquio básicamente alrededor de una propuesta de un señor que se llama Alexander Rostow, pues básicamente lo que se dice es que tiene que desconfiar de la reactivación económica vía gasto social, y se condenan y expurgan las ideologías colectivistas, es decir, se ratifica el odio y por supuesto como anticomunismo. Vamos avanzando muy rápidamente para poder llegar a América Latina en los años más recientes. Hay una experiencia muy importante con para esta tradición, que es el señor Friedrich Hayek, que escribe en el 44 un libro, se sofistica, perdón, el argumento económico del mercado, y se justifica también pues todo lo que tiene que ver con los ataques frente al comunismo y demás. Básicamente lo que se crea a partir de ahí, de 1947, es una organización que todavía existe a nivel global, que se llama la Sociedad Mont Pelerin, que transformó estos acuerdos de refundación del liberalismo, que fueron
filosóficos, políticos, etcétera, en un programa de largo aliento. Y básicamente entra a plantear dos principios que también son muy relevantes a la hora de analizar el neoliberalismo hoy. Lo primero es que estos neoliberales que se fundan alrededor de la sociedad de Montpellerin tienen una desconfianza muy importante frente a la política y a la democracia. Es decir, para ellos las decisiones importantes de la economía tienen que ver necesariamente con técnicos que estén alejados de las masas, lo que hoy denominaríamos genéricamente como tecnocracia. Es decir, la idea de los neoliberales es influir sobre quienes deciden. Y en segundo lugar, pues básicamente abre las puertas para para una fuerte financiación empresarial. Empiezan a nacer los que hoy denominamos centros de pensamiento, think tanks, las universidades empiezan a volcarse, por supuesto, a todas estas disciplinas que justifican el programa neoliberal. Digamos que yo quiero dar un salto, por supuesto esto no es muy riguroso si se quiere en términos históricos, pero me parece importante ver los años 70 como quizá el punto de quiebre donde el neoliberalismo se hace cuerpo político y se empieza a convertir ya en un sentido común alrededor de la construcción de nuevos estados, nuevos regímenes políticos y por supuesto una idea más concreta sobre la sociedad pues en los distintos. Bien. En los años 70 nosotros tenemos un fenómeno inédito en términos económicos, eso no había pasado nunca en la historia del capitalismo, y es la estanflación. ¿Sí? La estanflación que se refiere básicamente a bajas tasas de crecimiento con altos niveles de inflación, pues que tuvo que ver con, como les decía, el abandono del patrón oro, el abandono de los acuerdos de Bretton Woods y la crisis del petróleo de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Básicamente esto se traduce, esta crisis política y económica del capitalismo se traduce en los 70 en tres grandes sucesos que marcan el ascenso del neoliberalismo. Lo primero es fundamentalmente lo que tiene que ver con 1973, el golpe de Estado a Pinochet pues por supuesto por la historia regional. Lo segundo es la elección de Margaret Thatcher como primera ministra inglesa en el 79 y tercero en 1980 la elección de Ronald Reagan como presidente en Estados Unidos. Esta triada de acontecimientos lo que hizo fue permitirle al neoliberalismo y particularmente a Hayek, que después se volvió, por supuesto, uno de los ideólogos de toda esta gama de profesionales, de economistas de la Universidad Católica de Chile, que se fue a estudiar a Chicago junto con Friedman y demás para volverse a Chile a llegar con su doctrina, que fueron denominados como los famosos Chicago Boys y demás. Entonces, lo que para las décadas del 30, 40, 50, 60, si se quiere, para llamarlo en términos muy coloquiales, eran loquitos, economistas loquitos, diciendo ideas locas frente a cómo era el manejo de la economía, pues con estos tres grandes eventos o acontecimientos, lo que tenemos es básicamente un neoliberalismo convertido en cuerpo político y demás. Entonces, en ese sentido, lo que permitió, y esto es una cosa muy importante a la hora de plantear la lucha política, fue la cooptación principalmente académica alrededor de todo lo que tiene que ver con las universidades, centros de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en los años 80 esto se convierte en una serie de arreglos institucionales y demás. En América Latina esto es muy importante. Nosotros creemos particularmente que hay rutas diferentes de desarrollo neoliberal que son muy distintas entre los países que tienen capitalismo avanzado, los países semicoloniales y países coloniales. Esto marca un poco la relación con la dependencia, con el imperialismo, con la dominación colonial en la formación del capitalismo desigual. Los casos paradigmáticos de los cuales nosotros hablamos son particularmente el caso inglés, es decir, el caso de Thatcher que les mencionaba en el 79 en adelante, que tiene que ver con un modelo muy ligado a la privatización de activos nacionales, con esquemas de regulación monetaria, con estrategias de quiebre del sindicalismo, muy famoso, por supuesto, el paro y lo que tiene que ver con, por supuesto, el castigo al sindicato de los trenes en Inglaterra en el año 80, que fue muy famoso.
una segunda ruta que fue la de la presidencia de Reagan, mucho más ecléctica ideológicamente, más inflexible en lo que tiene que ver con eso, y pues lo que se denominó el keynesianismo militar disfrazado, que fue poner en disposición de, digamos, pues propensión a la financiación del aparato militar de los Estados Unidos. Y una tercera ruta que estábamos alrededor de Pinochet, que fue pues caracterizada por la dictadura militar, una rápida regulación de la economía y la venta e internalización de sectores estratégicos. Entonces, en el Latina, en los años 80 particularmente, es fundamental porque lo hace distinto a los casos europeo y latinoamericano, estuvo caracterizado por la crisis de la deuda, por una suerte de medidas como subida en tasas de interés, presión de las instituciones financieras internacionales y, por supuesto, la forma en que se forzó a los países latinoamericanos para adoptar obligaciones de reforma institucional para la renegociación de la deuda en los años 80. Básicamente esto lo que crea, digamos, para poner en el 82 la ronda Uruguay del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y se crea la Organización Mundial del Comercio, la famosa OMG. A partir de ahí nosotros tenemos un del neoliberalismo alrededor de presidencias como la de Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Pérez en Venezuela y por supuesto todo lo que tiene que ver con la reformulación y replanteamiento de las estrategias de las organizaciones políticas, pues que se denominaron posteriormente como antineoliberales. Nosotros podríamos hablar de un cuarto modelo que también es importante referenciarlo, el de Europa Oriental, un señor denominado Václav Klaus, que acuñó la tesis de la doctrina del shock, es decir, esta idea de desmontar de manera definitiva y abrupta las instituciones, bien fuera del proteccionismo o del socialismo, en el caso de la cortina de hierro y demás. Pero después de toda esta historia, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues particularmente que la promesa, si se quiere, de crecimiento económico que tuvo el neoliberalismo, pues no se cumplió. Básicamente lo que tuvimos fue unos resultados bastante complejos y bastante negativos en términos de desigualdad social, en términos de crecimiento exponencial de la deuda y por supuesto de sufrimiento de los pueblos en todo el mundo. Y alrededor de eso pues tenemos más bien un ejercicio de consolidación ideológica, de consolidación de la hegemonía neoliberal en materia de que se volvió incuestionable el programa del neoliberalismo, se acabó la historia, como diría Fukuyama en algún momento, se acabaron las ideologías y llegó a consolidarse el mundo del pensamiento único en todo el globo y demás. Fue, por supuesto, el fin del socialismo, fue el fin de las apuestas redistributivas y, por supuesto, la, si se quiere, capitulación de las ideologías revolucionarias hasta cierto punto. De hecho, muchos de los revolucionarios de los años 60 y 70 en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, en África, pues se vieron básicamente compelidos a renunciar a sus creencias revolucionarias. Caso emblemático de esa descomunistización, si se quiere, es por ejemplo el señor Regis Debray, que después pues terminó, digamos, sirviéndole a los neoliberales europeos y así en todo el globo. Tenemos, por supuesto, a Lucio Colette en Italia, que después salió a trabajar con Berlusconi. Bueno, tenemos a múltiples casos también de ese, si se quiere, pues proceso de renuncia, de apostasía secular al comunismo. Entonces, ¿cuáles fueron un poco los efectos de este, digamos, en los cuatro modelos o en las cuatro rutas de inserción al neoliberalismo? Lo primero y quizá más importante, el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, es decir, esta vieja idea de la posibilidad de construir, distribuir mercancías y por supuesto formar plusvalor alrededor de esas mercancías tangibles, pues cede el paso a la especulación y digamos a formas no productivas de acumulación de capital. En segundo lugar, un grave proceso de deterioro de salarios y por último, una reconcentración del ingreso en niveles o en dimensiones que mucho antes pues digamos, no tenía el capitalismo. Es más, muchos autores mencionan que ese proceso desde los años 70 hasta los años 90 o hasta los años 2000, algunos lo alargan, por supuesto, hasta la década del 2000, pues fue una reconcentración del ingreso nunca antes vista en el modo de producción capitalista.
Pero en términos generales, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues que el neoliberalismo no fue capaz de resolver el problema principal estructural del capitalismo, que fueron sus crisis periódicas de corta, media y larga duración. Es decir, el efecto principal en términos económicos y productivos de los 90 fue construir un nuevo sistema de ventajas comparativas. Es decir, que los países atrasados entregaban mano de obra a precios competitivos y los países desarrollados se especializaban tecnológicamente. Si ustedes se fijan, esta fue la tesis desde los años, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y reforzado en la década de los 20 y los 30, pues la tesis de las ventajas comparativas, que fue esta especialización productiva, por supuesto, que hizo que las naciones subdesarrolladas pues entregaran todo su valor y todas sus materias primas a los países. Es decir, en términos generales lo que tenemos es que el neoliberalismo pues terminó por consolidar, particularmente en sociedades atrasadas y dependientes como América Latina, África y Asia, un proceso abrupto y muy ágil de reprimarización económica y, para ponerlo en clave, si se quiere ya de nuestra jerga, pues de reforzamiento de la dependencia imperialista, del dominio colonial y, por supuesto, de la subordinación en el concierto internacional de, por supuesto, los países que componen la economía global. Pero si nos ponemos mucho más precisos, este ejercicio no fue para nada democrático. Es decir, nadie en ninguna sociedad votó a favor del neoliberalismo. En ningún proceso de definición colectiva se inclinaron los pueblos del mundo por la opción del neoliberalismo como solución a la crisis global del capitalismo. Al contrario, digamos que lo que vemos es una experiencia de coerción, una práctica política nada democrática, profundamente autoritaria, que fue impuesta por la bota militar y, por supuesto, por formas de aleccionamiento en las sociedades, pues por supuesto que tuvieron algún tipo de ejercicio rebelde o de confrontación frente a este pues naciente en la práctica programa neoliberal. En ese sentido, digamos, las últimas décadas, es decir, hablo de los 2000, 2010 para acá, hemos tenido unas olas y unos reflujos de lo que se ha denominado pues el ciclo progresista en América Latina. Se habla, por supuesto, de una disputa política de primera izquierda, comillas, progresistas, populares, etcétera, con las contradicciones propias del proceso de cambio, que es importante mencionarlas a la hora de lo que mencionaba Juan Guillermo en los momentos previos, y es que empieza, pues digamos, a tener mucho sentido preguntarnos cuál es la discusión alrededor del Estado heredado, cuál es el debate entre gobierno y poder, entre los movimientos sociales y los partidos políticos, entre la movilización social y la necesidad del aprendizaje en la administración y la conducción del Estado y de la democracia versus los limitantes que pone la economía regional y mundial en términos generales. Entonces, acá un poco un recuento muy a la carrera, por supuesto, que vale la pena revisar de manera mucho más pormenorizada y en detalle, según sea el caso y demás, pues para que nosotros podamos tener alguna idea de cómo empieza a forjarse, a desarrollarse, consolidarse y entrar en crisis este modelo que se ha denominado neoliberal. Bien, en tercer punto, digamos, para dejarle también, por supuesto, algunos elementos a la discusión y al debate colectivo, pues algunas precisiones sobre la tesis del Estado. Yo creo que todos y todas estamos muy acostumbrados a esta idea de que el Estado en el neoliberalismo tiende a desaparecer o que por lo menos la intención de los neoliberales es achiquitar, es reducir, es disminuir el Estado a su mínima expresión. De hecho, si nosotros nos fijamos en los discursos, por ejemplo, de Milei en Argentina, o en Ecuador, con la experiencia de Bukele en El Salvador, bueno, lo de Trump es una cosa bastante compleja de encasillar en estas, digamos, en estos esquemas también de análisis político, pero también alrededor de eso, pues notamos que hay una lucha frontal contra el Estado, es decir, o por lo menos discursivamente se ataca al tamaño del Estado, al gasto público, a la, si se quiere,
falta de necesidad de que el Estado intervenga en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos parece importante entonces detenernos un poco en qué papel juega el Estado en el neoliberalismo, si de verdad el neoliberalismo aboga por su desaparición, si esa desaparición es una apuesta posible, si eso es una apuesta real, etcétera, y sobre qué postulados basa su postura antiestatal el neoliberalismo o el programa neoliberal, a la par que en la práctica defiende su existencia. Creo que lo veremos de manera más clara en lo que resta la sustentación. Básicamente, pues el neoliberalismo llega con tres principios muy generales. El primero, como les decía anteriormente, que el mercado no es un espacio de intercambio de bienes y servicios, el mercado es un sistema de procesamiento de información. Los precios, el sistema de precios, pues son la materialización de la libertad. Mercado y libertad como una misma cosa. En segundo lugar, pues que lo privado es por su propia naturaleza superior a lo público. Creo que esto lo vemos en todos y cada uno de los dirigentes políticos, de los intelectuales, de los académicos y de los propagandistas del neoliberalismo. Hay una superioridad intrínseca del espacio privado a lo público y demás, y ese es un principio programático doctrinario del neoliberalismo. Y tercero, es que básicamente la racionalidad instrumental, lo que se ha denominado la maximización de la utilidad, etcétera, etcétera, pues es la base del comportamiento de los agentes individuales. Siempre se busca maximizar la utilidad. No hay otra motivación más allá de encontrar bienestar individual propio y demás. Y por supuesto, lo colectivo es solamente la agregación de todos estos elementos individuales. Entonces, en esos principios, básicamente está diciendo es que el Estado se justifica por la defensa de las libertades, es decir, necesita un Estado que utilice su monopolio de la violencia para crear instituciones que permitan la existencia del mercado, los derechos de propiedad, el imperio de la ley, de la seguridad, de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en la teoría neoliberal, incluso en sus principios doctrinarios, el Estado es necesario, ¿por qué existe esta idea muy generalizada, esta noción muy compartida y difundida de que los neoliberales quieren acabar con el Estado, como le escuchamos a muchos y muchas propagandistas? Pues básicamente por una aproximación, digamos, de una izquierda no marxista que se coló en los años 90, que interpretó que el Estado era innecesario y que había cedido su fortaleza, su poder, su lugar central en las relaciones sociales y políticas del capitalismo contemporáneo a elementos como las instituciones financieras internacionales, los órganos de articulación internacional, multilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese sentido, pues para nosotros es muy importante mirar varios elementos. Para los neoliberales, el Estado no puede regular la economía, no puede intervenir en la economía. Sin embargo, en el capitalismo, el desarrollo de las relaciones sociales de producción tiende siempre al monopolio, es decir, anula la competencia y el Estado es necesario para intervenir y desbaratar esos monopolios. Si ustedes se fijan, cada que ha habido carteles y que se sancionan, por ejemplo, el cartel del papel higiénico, el cartel de los precios de la energía, el cartel de esto y el cartel de lo otro, pues es el Estado quien entra a intervenir para regular la formación de monopolios. De hecho, la formación de monopolios y de oligopolios está penada por ley y por muchos procedimientos administrativos del Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, es central para desbaratar uno de los resultados naturales de la acumulación capitalista, que es el monopolio. En segundo lugar, para los neoliberales, los fallos del mercado son errores casuales y particulares del funcionamiento de la economía, es decir, llega un momento donde en casos muy concretos hay digamos, un error, hay un fallo de ese funcionamiento del neoliberalismo, pues tiene que ser corregido por el Estado. Entonces, en segundo lugar, lo que tenemos es fallos del mercado, fallos del funcionamiento, comillas, perfecto de la economía, que tienen que ser resueltos por el Estado, que en el discurso niegan, rechazan, repelen, etc. En tercer lugar, pues básicamente se presume que hay unas
simetrías de poder y de acceso a la información entre todos los actores. Es decir, para el dogma neoliberal es lo mismo una gran empresa multinacional como Coca-Cola, en el caso nacional como Postobón, bueno, los grandes gigantes de digamos, de las semillas y demás como Monsanto, como Bayer, etcétera, pues que los ciudadanos de a pie, digamos, en términos concretos son actores que podrían ser equiparables y demás, y se presume esa igualdad ante la ley. Sin embargo, pues por supuesto eso se derrumba ante la poderosa acumulación de información, de poder de los libres competidores que hace pues la economía en clave de su régimen de acumulación contemporáneo, que es el neoliberalismo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho usar siempre en estas digamos, conversas, es ese meme donde le toman una y yo quiebro a Rod y Todd de los Simpsons como diciendo, sí, mírame aquí destruyendo a Coca-Cola, etcétera. Bueno, tiene que ver con eso, es presumir que los actores son agentes individuales, pues que tienen las mismas capacidades, misma información. Y este gobierno y su inclinación por eh, donde básicamente se cuestiona de dónde vienen los avances tecnológicos y los avances científicos que dan pie a la innovación capitalista. Y aquí creo que todos y todas estamos muy por la empresa privada, por el desarrollo, entonces la empresa privada es necesaria para el avance tecnológico y demás. Un dato que no es, digamos, dista mucho de ser una marxista, de ser una revolucionaria, es, si se quiere, lo que diría Juan Guillermo, una progresista. De hecho, hace parte de círculos como los de Podemos, como los de Syriza en Grecia y demás, pues básicamente van a demostrar históricamente cómo las partes del funcionamiento del iPhone y de los productos de Apple, como todo lo que tiene que ver con los grandes avances de Tesla, de las grandes empresas privadas, pues han sido producto, han sido originadas fundamentalmente en la inversión pública en innovación, en ciencia y en tecnología. Es decir, los grandes avances de los capitalistas en la innovación tecnológica son producto de la inversión pública, es decir, del Estado. Y esto es un argumento fundamental porque el neoliberalismo asume que el cambio tecnológico es producido por la competencia interempresarial o interindividual. Es decir, es el lucro, es solamente la forma de adaptarnos para ser más eficientes y generar más ganancias lo que ha inducido el cambio tecnológico. Bueno, autoras como Matsukato van a demostrar que eso no es cierto, que eso depende de la creación de valor común, comunitario, etcétera. Y si nos vamos, pues por supuesto, a una jerga y a una conceptualización mucho más a la izquierda del dial, mucho más de corte revolucionario, pues tenemos una reproducimos materialmente de nuestra existencia, va exigiendo también un desarrollo tecnológico que entra en su propia contradicción, que básicamente recoge una idea pues que es de Marx, pero que la aclara Harvey, pues por supuesto ciento y pico de años después, cuando dice que quizá la primer contradicción del capitalismo y que sigue vigente hoy es la creación de valor social y su apropiación privada. Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo los neoliberales tergiversan y se confunden en el papel del Estado en estos menesteres. Y por último, si se quiere, es la contradicción, esto lo va a mencionar también el mismo Harvey en un texto del cual hablaba Lina previamente, que es la breve historia del neoliberalismo. Ese pues es fácil de encontrar en internet, en Libgen lo pueden encontrar, pero también entregarlos pues en digital para el Drive que ustedes tienen en el marco de esta escuela. Y es la contradicción entre el respeto por las libertades individuales y la decisión individual de asociarse contra este modo de vida. Me explico. El neoliberalismo es enfático en que
la definición y la libertad individual prima por sobre todas las cosas. Pero cuando individuos libres se juntan para construir opciones colectivas en contra del sistema, pues el neoliberalismo lo rechaza. Por ejemplo, si individuos libres se juntan para armar un sindicato, el neoliberalismo tiene una mentalidad profundamente antisindical. Si individuos libres se juntan para anular el Estado neoliberal, el neoliberalismo por supuesto tiene una opinión profundamente negativa. Y si nos vamos más allá, si individuos libres se juntan para militar por un ejercicio paramilitar, por un ejercicio revolucionario en contra de los cimientos mismos del capitalismo, es decir, se organizan en función de la revolución, pues por supuesto hace aguas esa idea de la libertad individual, porque el tratamiento será militar, antidemocrático, autoritario, etcétera, etcétera, etcétera. Términos generales, un poco para ir cerrando todo este ejercicio de conceptualización, pues nosotros no podríamos reducir el neoliberalismo, como algunas tendencias, lo decía previamente, tratan de mencionarlo, alrededor de la privatización o alrededor de la reducción del Estado. El programa neoliberal es mucho más complejo y podríamos definirlo en términos generales como la apuesta de clase del capital financiero para recuperar las tasas de ganancia que perdió en los 30 años de la edad de oro del capitalismo. Es decir, romper con la capacidad política de negociación de los trabajadores y las trabajadoras, quebrarle el espinazo a la posibilidad de asociación sindical y de articulación laboral de la fuerza de trabajo a nivel global, pero con un objetivo de disciplinamiento y de construcción, digamos, de un cierre de la participación democrática. El neoliberalismo no es otra cosa que una teoría del despojo que exige a dosis de sacrificio y de ajuste de los trabajadores y trabajadoras para hacer cada vez las tasas de ganancia de los capitalistas, en particular de la fracción del capitalismo financiero, del capital especulativo en el mundo a nivel global. Y en ese sentido, pues cobra mucha relevancia el papel que juegan las sociedades como la latinoamericana en términos de un reajuste y de una reconversión hacia economías primarias, donde lo único que podemos producir es básicamente materias primas y entregarle el valor vía mano de obra y vía exportaciones. Esta es digamos, la famosa tesis de la vocación agroexportadora de América Latina que impusieron los gringos y que impusieron los europeos, pues no solamente a América Latina, sino también a África y a Asia, pues alrededor de la imposibilidad de desarrollar nuestra propia industria, diría Marx, de liberar nuestras propias fuerzas productivas y demás. Entonces, lo que vemos es una historia de despojo. Yo creo que no hay que meter tanta teorización ni tanta conceptualización a un régimen de acumulación que no es más acción de clase por hacerse con tasas de ganancia nunca antes vistas en el régimen de acumulación capitalista. Digamos que así podemos nosotros entender el neoliberalismo. Y eso se traduce institucionalmente, se traduce políticamente en la construcción de instituciones de coerción y más elevada del capitalismo en la actualidad. Si ustedes se fijan, hoy, por ejemplo, en el marco, y esto es una discusión que prefiero dejarle para las intervenciones y demás, pero pues lo que tenemos es un programa antineoliberal rodeado, cercado, puesto por una correlación de fuerzas todavía muy favorable a el sentido común neoliberal. Es, digamos, esta contradicción eterna entre el legislativo y el ejecutivo, entre las ramas del poder público como la judicial y el ejecutivo, es decir, es la contradicción entre gobierno y poder en un estado, pues, neoliberal, privatizado, etcétera, etcétera, etcétera. Dirá en algún momento que el neoliberalismo es la teoría de convertir a cosas. Y no funcional como en el capitalismo proteccionista, sino funcional en esas nuevas
perspectivas desde Dimitrov, cuando hablaba de los sectores más chauvinistas y reaccionarios del capital financiero, que se convierten, por supuesto, en una descomposición racista, nacionalista, etcétera, hacia nuevas formas y nuevas prácticas que en apariencia no son el fascismo inicial, pero que conservan toda la intención, por supuesto, de la exclusión del otro, de, digamos, la política como relación amigo-enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que hay al menos tres coincidencias entre neoliberalismo y neofascismo. Las coincidencias históricas, nosotros por hablar del fascismo, se dio a la par del fascismo, pues digamos, hay una suerte de reavivamiento de prácticas fascistas como recrudecimiento del neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo pues básicamente recrudece lo que tiene que ver con las prácticas también de estas formas neofascistas y en segundo lugar una suerte de coincidencias políticas, es decir, lo mencionábamos inicialmente, pues el neoliberalismo se basa políticamente en principios autoritarios, en antidemocráticos. Como les decía antes, hay una primacía del capital financiero, pero en el sentido todavía de los sectores más chauvinistas y, por supuesto, una negación discursiva del Estado, pero una inclinación hacia su militarismo y su conversión en un mecanismo policivo, en la securitización de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, unas coincidencias ideológicas, toda vez que, y esto lo mencionaba de manera muy importante Juan Guillermo antes que yo, y es que el punto de partida del neoliberalismo, así como del neofascismo, es el anticomunismo. Es decir, neoliberalismo y neofascismo pueden ser críticos del liberalismo, del republicanismo liberal, de formas, si se quiere, democráticas del capitalismo proteccionista, etcétera, 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 pero es capaz de soportarlo mientras no se cuestionen los principios básicos de la economía de mercado y particularmente de la forma mercancía de la sociedad. Es decir, neoliberalismo y neofascismo coinciden en su lugar de nacimiento, coinciden en sus principios políticos de autoritarismo, y la inclinación hacia formas policivas, militarizadas y securitizadas de la sociedad. Y por último, el punto de partida de todo neoliberal y de todo neofascista es el anticomunismo como forma de eliminación de la diferencia, de lo distinto, de la disidencia, de lo disímil, si se quiere. Finalizo con esto, digamos, ya me están haciendo señitas para que vayamos cerrando este ejercicio. Creo que de todas maneras muy de abrebocas para hablar de esto, pero quisiera hablar de Colombia en términos concretos y es la ruta en la cual en Colombia el neoliberalismo aterriza y cuál es la de neoliberalismo en Colombia. Lo primero es que en Colombia nosotros tenemos en particular, incluso dentro de la forma particular de la ruta latinoamericana, que estuvo ligada a una más largo, el más desarrollado y el más extendido del continente, y por lo tanto la forma en que el neoliberalismo aterrizó en Colombia fue dentro de la doctrina del estado de contrainsurgencia o lo que hemos denominado la política militarista como la expresión popular de la doctrina de seguridad nacional en América Latina, pues para el caso colombiano. Lo segundo es que, aunque hay rasgos compartidos con el resto de países de América Latina, en el Cono Sur vemos, por ejemplo, abiertamente dictaduras militares, mientras que en Colombia, salvo los breves años de la dictadura de Rojas Pinilla y de la Junta Militar de Gobierno, lo que tuvimos fue particularmente una forma procedimental, una institucionalidad formal, si se quiere, de democracia, pero que conjugó elementos contrainsurgentes, comunistas, militaristas y paramilitares. Esto no existió, digamos, esta conjugación de elementos, esta amalgama de formas que dominaron las clases dominantes no existieron en ningún otro país en Colombia.
finalizo, pues que en Colombia nosotros lo que mantuvimos fue un régimen de democracia restringida que conjugó de manera contradictoria avances democráticos consignados en la Constitución Política del 91. Tampoco nos vamos a decir que la Constitución Política no hizo nada, es decir, pues básicamente permitió la garantía de derechos y libertades mucho más avanzados que la Constitución del 86, pero los conjugó con retrocesos militaristas y el encumbramiento la doctrina y del programa neoliberal. Digamos, eso es un poco la intervención que quería tener alrededor del neoliberalismo. De nuevo, esto es un tema muy extenso, son al menos 40 años de desarrollos y aterrizajes, discusiones, incluso debates internos del programa neoliberal, de gobiernos neoliberales en Colombia y de lo que hoy hemos denominado el primer gobierno, si se quiere, con un programa, entre sus múltiples contradicciones, por supuesto, que le apuesta el programa neoliberal y demás, es decir, un programa antineoliberal. Y sobre la base de eso, pues tendríamos todos los debates y discusiones que podemos, por supuesto, hacer y desplegar en este momento. Entonces yo, compañero Lina, Juan Guillermo, etcétera, lo dejo por ahí. Compañeras, pues además gracias por la atención, por la invitación y bueno, creo que abrimos entonces como la ronda de intervenciones y demás. ¿Les parece? Gracias, Sergio. Sí, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por darnos la charlita. Entendemos que el espacio es corto para todo lo que se quisiera hablar, pero bueno, también como decíamos al inicio, la idea es dejarnos a nosotros herramientas también para seguir siendo replicadores en cada uno de nuestros espacios, en particular el nuestro, pues que es como un espacio alrededor del fútbol y donde nos encontramos. Son muchos obstáculos, muchos compañeros, incluso dentro de nuestros procesos cercanos, que piensan que esto nada tiene que ver con el fútbol, etcétera. Entonces también la idea es dejarnos a nosotros herramientas. Por eso también, digamos, además de la charla que traemos de algunos de estos compañeros que consideramos pues tienen este conocimiento acumulado que nos puede servir, tratamos de que los temas los trabajemos de una manera bastante didáctica, si se quiere. Por allí les estuvimos compartiendo en este chat, pero también está en el pensum de la escuela, algunos documentales, incluso películas alrededor de los cuales también podemos generar discusión sobre el tema. Eh, Queríamos dentro de esta sesión del neoliberalismo trabajar lo de la lucha hegemónica, pero creo que nos da para otra sesión si es necesario. Pero, por ejemplo, estos documentales y la película que compartimos nos permite como empezar esa discusión y empezar a trabajarlo también nosotros por nuestro lado, ya con la charla, con el estudio de los textos, etcétera, más este tipo de herramienticas, pues nos podemos apoyar mucho más. Por ejemplo, en estos dos documentales que les compartimos, hablan, digamos, del proyecto del neoliberalismo desde su proyecto cultural, o sea, desde su instalación, no solo desde la economía, sino en todos los ámbitos de la sociedad y cómo logran que la misma sociedad termine validando este tipo de proyectos, que es un poco lo que a veces nos preguntamos con el caso Milei, pues de los más recientes, que todo el mundo termina diciendo, bueno, pero ¿quién votó por este tipo? ¿Sí? Y cuando nos vamos a ver y desentrañamos un poco cómo hacen todo, digamos que es todo un proyecto para que de verdad esto se instale en las personas y lo terminemos aceptando o lo terminen aceptando como lo que va a ser liberador, lo que va a ser bueno, lo que va a restablecer las economías y demás, pues digamos que la gente se lo termina creyendo y apoyándolo, ¿sí? Ciegamente. Y eso lo tenemos aquí también, pues digamos, nosotros luchamos con eso a diario, con gente, grupos, colectivos que más allá de intereses políticos, porque una cosa es los que luchan o tienen su lucha de clase y su interés político muy claro, pues hay personas del común que realmente aceptan y validan este tipo de políticas porque es lo que digamos, es lo que está interiorizado en su ser. Por ahí también queríamos meternos un poco con Gramsci, con todo este tema de la lucha hegemónica, de ver cómo, pues, efectivamente lo que piensa la clase dominante es lo que va a pensar la sociedad en ese momento. Creo que nos da para que lo charlemos en otra sesión si es necesario, pero por ahí podemos empezar a discutirlo, sobre todo con esos documentales que son muy sencillos, pero podemos buscar también algunas lecturas que nos puedan apoyar. No sé si Juan quisiera decir algo más. Creo que teníamos una pregunta.
pues como inscrita aquí, pero si alguno tiene otra pregunta, no sé si damos una rondita de manos y damos unas respuestas rápidas. Eh, Empezaríamos con la que nos dejaron aquí inscrita, pero pues también podemos dar una rondita de manos. Dale, Lina, no sé, y Juan, si quiere comentar algo, si no, bueno, voy con la pregunta y vamos ahí a las personas que quieran consultar, por favor, levanten la mano por temas tiempos que sean muy breve, obviamente repitiendo esto del respeto, bueno, cuidar el espacio, por favor, al momento de las consultas. Así que, Juan, no sé, algo para cerrar. Sí, quisiera concluir con una reflexión muy puntual sobre el tema de los migrantes, que en este caso, haciendo un análisis coyuntural, la peor consecuencia del neoliberalismo y también un atentado contra la orientación socialista de pronto del modelo venezolano, del modelo autóctono de socialismo que se está intentando dar. Y es el tema del trato actual a los migrantes, por lo general venezolanos en El Salvador, ¿cierto? Como Bukele y Trump están prácticamente negociando como si fueran esclavistas y tratando a humanos como animales de jaula, ¿cierto? O que animales, ni siquiera los animales merecen estar en condiciones así. Ahora pues entendamos un tanto más la condición de humano. Y lo que ellos están tratando de crear es un nuevo modelo de esclavitud y alienación cultural a base de este lucro inhumano de promover y reprimir el crimen. Mientras se fomentan las guerras contra las drogas, por ejemplo, ellos mismos se les acusa de que las venden, las revenden y las dejan en el libertinaje pues, de la clandestinidad ambigua. Es decir, de la legalización y la prohibición que al fin y al cabo juegan en una misma rueda de consumo. En este modelo macabro, inocentes y culpables pobres quedan como víctimas, ¿cierto? De un negocio del sistema carcelario. A todos nos puede pasar, ¿cierto? Entonces, en este caso es muy importante hacer el análisis, el estudio de esto que está pasando hoy en día y a la vez aprovecho y hacer la denuncia, ser solidarios con todos los migrantes, sea del país que sean, que están sufriendo pues este flagelo en El Salvador, y la importancia de recalcar de que hay que organizar a los migrantes, eh, pasando de una clase en sí, que es en términos marxista, o como decía el compañero, pues actuar en colectivo, pero a beneficio individual, que es como lo que hacen los migrantes en sus caravanas, se ha visto más en México y todo esto, y transformarlos a que sean una clase para sí, es decir, que se organicen como clase trabajadora. No sé si ustedes alcanzaron a ver un video donde en uno de los estados de Estados Unidos, no recuerdo cuál, un propietario de una casa hace, pues, violentamente saca de su patio de la casa o del andén, de la acera, a un migrante que estaba simplemente comiendo su almuerzo y era mexicano digamos, eso se hace viral y van demasiados mexicanos digamos, ajustician esa casa. Ya hay un gringo racista, xenófobo, se la va a pensar dos veces ante que se podrán decir, ah, no, son hechos improvisados o espontáneos, pero ahí está el germen de la organización. Los migrantes como clase oprimida pueden ser o son cruciales en la revolución de cualquiera de los países. Y bueno, yo dejaría esa reflexión por ahí, también entendiendo que el caso palestino tristemente se puede leer como otra aberración donde Trump o Netanyahu o los negociantes pues magnates muestran en inteligencia artificial, así en imágenes futuristas, cómo venderían inmobiliariamente lo que ya bombardearon y masacraron, cómo arrasarían culturas, historias para poner ciudadelas totalmente privadas al servicio de los que más puedan pagarlo. Pues eso también es una forma absurda de la sintetización y cristalización de esos planes terroristas del neoliberalismo que terminan, obvio, con los neofascistas, ¿cierto? Y que, digamos, sí o sí nos obligan a todos los pueblos
a aplicar el internacionalismo, a ser solidarios y a dar la batalla, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Muchas gracias a la reflexión que quería dar. Perfecto, Juangui. Bueno, si les parece, nada, damos espacio a preguntas, dos, tres preguntas. Si quieren, por favor, levanten las manos y habilitamos el micrófono. Bueno, nada, recordar nuevamente esto, ¿no? El respeto, el cuidado, que sea pues una pregunta que fortalezca la construcción colectiva. Así que bueno, los que quieran, por favor, levanten las manos y le damos acceso para que abra micrófono. Compañero, yo quería, pues el compañerito nos había dejado una pregunta al interno, dijo luego que la veía pues como que no era muy necesaria, pero yo creo que digamos es buena para para aterrizar un poco en nuestro, en nuestros espacios, pues, este tema. Él hablaba de que si existe o podemos ver una visión colonialista en el fútbol. Y pues sería chévere que pudiéramos discutir al respecto, o sea, aterrizar este tipo de políticas también en nuestro deporte. Creo que digamos que nosotros podríamos decir que sí, que es evidente, nosotros los que estamos alrededor pues de la lucha contra el fútbol moderno, en defensa del fútbol popular, etcétera, pero pues sería bueno también hablar un poco al respecto, al menos decir algunas cuantas cositas sobre la pregunta que plantea el compañero. Creo que es evidente la dominación económica y política que tienen pues algunos países, sobre todo el norte global, sobre el resto del mundo, digamos, la concentración de los poderes en este tipo de organizaciones y la centralización también, no solo de su poder alrededor del fútbol, sino también de los eventos, etcétera, todo lo que vemos alrededor de las escogencias de los países que serán sedes de los diferentes certámenes, pero sobre todo pues del mundial. Eh, pero pues también lo vemos en esa explotación de talentos del sur en general. Por ejemplo, digamos que uno de los casos más marcados o de los que uno puede encontrar casi siempre este tipo de memes o publicaciones en redes es el caso francés, ¿sí? Y cómo alimentan sus equipos, incluso su selección de jugadores de África, jugadores que muchas veces vienen o de familias o directamente ellos como refugiados, como migrantes, como el tema que trata ahora Juan. Y entonces creo que definitivamente pues el fútbol, al ser un evento como este global que recoge eh, eh, pues digamos todas las expresiones sociales también, no escapa a este tipo de políticas y creo que es bueno que lo mantengamos presente y que lo mantengamos nosotros también en la discusión en nuestros espacios. Por ahí veo unas manitos, dice Nicolás y Sebastián. Vale, ahí vamos a darle paso en orden a Sebastián y ahí continuamos al siguiente compañero. Así que bueno, Sebastián, ahí ya está abierto el micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Escucha, sí, sí. Buenas noches, compañeros, compañeras. Eh, sí, bueno, más que una pregunta, quisiera que reflexionáramos también en torno a la apropiación de ciertos términos por parte de algunos gobiernos neoliberales en el mundo y en Latinoamérica, principalmente representados en el gobierno de Milei, con el tema de que se llaman libertarios, como ese término libertario, que es un término que siempre ha sido pues como un término nuestro, un término muy asociado pues sobre todo a los anarquistas también, cómo ellos se lo han apropiado y cómo eso ha tenido como un impacto muy grande también como en el marketing que ellos desplegan, eso por un lado, y por otro lado, como estos gobiernos también tienen una característica en común, y es que la mayoría o detrás de estos gobiernos siempre está como en las garras del régimen sionista, o sea, siempre está ahí los judíos, siempre están ahí los sionistas, muy cercanos como a estos gobiernos, patrocinadores y quienes de última son
más beneficiados o, como decía el compañero Sergio, los que más tasa de ganancia sacan de estas políticas y estos gobiernos. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Sebastián. Bueno, ahora le doy palabra a Nicolás Castro. Ahí avíseme si puede desmutearse, ya podría. Aló, ¿sí? ¿Me escuchan Sí. ahí? Buenas noches. Se escucha, sí, sí. Bueno, no, principalmente mi pregunta es sobre qué apuesta cultural existe actualmente para afrontar el proceso, digo, pues la creciente del fascismo mundial. De alguna u otra manera siento que efectivamente entrar en definir técnicamente o pues a través de la teoría lo que significa el fascismo y dar los ejemplos de cómo se ha desplegado y a partir de también el neoliberalismo y otras vertientes políticas y otras jugadas pues del capitalismo. Sí me queda como un poco también la pregunta de cómo actuar en medio de todo eso, en donde la afronta cultural sea un propósito y cómo situarse sobre todo, porque es que siento que los movimientos de izquierda o los movimientos antifascistas, los partidos comunistas, como que muchas veces, bueno, lo digo en nombre propio, no sé si en general, pero es una percepción que tengo. Y es que siento que muchas veces ese situarse pasa por referenciarse, por ejemplo, en revoluciones como la china, la cubana, la mexicana quizás, la rusa, ¿cierto? Pero ¿dónde está esa apuesta cultural que desde el antifascismo se le hace a desvirtuar esas narrativas? Porque yo, por ejemplo, veo que muchas personas dentro de, pues en la actualidad, ni siquiera saben qué es fascismo, pero lo replican porque es algo que culturalmente reciben de una masificación de los mensajes gracias a los medios masivos de comunicación que evidentemente están cooptados, ¿cierto? En este caso en Colombia, pues RCN, Caracol y demás. Pero muchas de esas actitudes evidentemente también provienen de enquistarse en la propia cultura, que está a su vez condicionada por el mismo lenguaje. Entonces, esa es como mi gran preocupación, cuál sería esa apuesta por situarnos en un proceso antifascista, e incluso revolucionario dentro de Colombia, cómo situarnos como personas con la cultura de acá, con lo que está pasando aquí, cómo hacer frente también al poder de los medios que han enquistado de alguna otra manera, se han enquistado en el poder y pues de alguna otra manera han construido la cultura a partir de la construcción de narrativas que le funcionan a ellos y que les funciona a un sistema, ¿sí? Entonces, eh, pues esa sería como mi pregunta, porque siento que el papel de la cultura es muy importante, ¿sí? Abordarlo de manera muy crítica y abordarlo de manera, pues, que sirva para dar esta lucha antifascista. Y pues sí hice esa pregunta, yo fui el que hice la pregunta, em, de si en el fútbol existía colonialismo. Creo que también estos temas serían bueno aterrizarlos a nuestro deporte porque pues a la final también desde allí es que estamos también generando nuevas perspectivas, nuevas visiones, ¿no? Entonces, bueno, era eso, para no ser ya redundantes. Bien, gracias Nicolás por el aporte. Si les parece, ahí damos espacio a Víctor y bueno, les comparto Lina, Juan y compañeros para que se haga la respuesta. Ahí Víctor, ya podrías hablar. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Escucha, sí. Eh, Compañeros y compañeras, me presento. Soy Víctor Ospina. Estoy pues nuevo acá en esta escuela.
Por alguna razón no recibí el enlace para las sesiones anteriores. Soy integrante de los del Sur, Pila Caquetá, y pues bastante satisfecho con lo que estoy viendo, con este tipo de iniciativas. Eh, Hinchas antifascistas Colombia, uno siempre ve por ahí en las tribunas, en las diferentes tribunas, pues trapos con los logos antifascistas, pero pues no se ve que se unan. Y pues según lo que vi de los ponentes, hay ya pues bastante avance en lo ideológico, por decirlo así. Pues de pronto sí una recomendación, no sé en qué nivel de formación esté este grupo, pero si entra alguien nuevo, yo creería que sale corriendo. Si es nuevo en cuanto a formación política, porque se manejó mucha información, pues que ya necesita uno mucho tiempo para digerirla. Yo soy docente de ciencias sociales y pues estaba contento escuchando todo lo que decían, pero siendo un poco empático con alguien que entre por primera vez y que tenga poca formación política, pues sale corriendo. No sé qué tanta relación le estén dando con el fútbol, pero mi pregunta pues va direccionada hacia eso y tiene relación con el que me antecedió en la palabra, el que habla del tema cultural. Mi pregunta es qué acciones se piensan hacer, acciones colectivas, no sé, Bogotá, que es como la ciudad en la que confluyen los diferentes barristas del país. ¿Alguna acción colectiva que comience ya a que esto pase de la teoría a la práctica para que aglutine más hinchas? La compañera que hablaba decía que alguien por ahí comentaba que esto que tiene que ver con el fútbol y esto tiene que ver todo. Eh, Personalmente dejé de ser violento, dejé de atacar a hinchas de otros equipos cuando comencé a leer marxismo en la universidad. Y el tema económico, el neoliberalismo es un tema económico y los hinchas deben entender que el neoliberalismo nos afecta a todos, nos afecta al bolsillo para ir al estadio, para viajar. La derecha tiene el país tan atrasado que los medios de comunicación, por ejemplo, de transporte, perdón, son obsoletos, son muy atrasados en Colombia. Uno viajar de una ciudad a otra para ver el equipo es feo, se ven jóvenes muriendo en las carreteras, en las tractomulas. Entonces, si los pelados entienden que necesitamos cambiar el estado de cosas de Colombia, ya hay un gobierno que marca un derrotero, que hay que apoyarlo con todos sus errores que puede tener, pero que esto tiene que cambiar para que podamos ir a la cancha con más fluidez. Y entonces, la pregunta es esa, ¿se está pensando hacer acciones colectivas que permitan que esta iniciativa crezca más? Genial, Víctor. Bueno, gracias por el aporte. Ahí, bueno, doy pie a los compañeros para ir cerrando la sesión. Bueno, si puedo, me pido la palabra para responderle a los tres compas, básicamente un tanto de sus intervenciones, que muy valiosas cada una. La primera, para Sebastián, yo digo que igual nos tenemos que seguir peleando los conceptos tal cual como en el pasado los trataron de tergiversar, el nacionalsocialismo, etcétera. Sabemos que es la demagogia del fascismo, del neofascismo que se va recreando utilizando nuestros propios conceptos, nuestras propias consignas de lucha. Entonces, por ejemplo, hay que saber diferenciar e insistir en esto pedagógicamente, de que un libertario al estilo de Milei, de motosierra, de recorte, que dice que, pues, que dejar a débiles y fuertes que compitan es lo más normal, hasta que alguien pueda, pues, normalmente decir alienadamente que puede vender su órgano o que en el caso peor, pues como de los migrantes que te puedan estigmatizar o someter por un tatuaje que no tiene nada que ver con una pandilla. Eh, Esto es inhumano, ¿cierto? Es la ley de la selva. Mientras nuestro concepto libertario, ¿cierto?, se basa en primera instancia o está ligado a la igualdad, a una construcción colectiva e incluyente de lo que es la vida, no del sálvese quien pueda, del que usted tiene, usted puede, o usted no tiene, usted no puede, y mire a ver cómo se la lucha, sino que este libertario nuestro está eh, de base anclado a los derechos humanos. Piénsese el trato que tanto que culparon al gobierno
de Venezuela y cómo ese mismo gobierno está recibiendo a los migrantes y esos testimonios, todo lo que se está evidenciando de ahí. Ellos parten de que incluso sean inocentes o culpables, pues ellos les dan un trato con base a la ley y a los derechos humanos y vemos que es totalmente diferente a estar atado de pies y manos, con el cabello cortado sin voluntad propia, etcétera. Pues un montón de vejámenes. Y bueno, para el otro compa que decía que por qué no nos integrábamos más al tema del fútbol, el pensum va hacia ese camino, ¿cierto? La idea es seguir en secuencia, comenzando desde lo conceptual, lo histórico, lo coyuntural, por eso se nos hace algo o muy complejo comprenderlo, incluso es complejo tener el carácter expositivo, pero la intención es luego irnos habituando a la historia de los clubes, de cada uno de los clubes, para que ya no, digamos, sea el relacionamiento con los clubes contrarios o rivales como la burla, la mofa o la ofensa, sino la historia, conocer la historia de cada uno de nuestros clubes y reivindicar y resignificar lo que sea necesario, ¿cierto? Dentro de muy acertado el compañero de los del sur. eh, Realmente concuerdo con él de que a mí el marxismo me salvó la vida, es decir, me evitó enfrentamientos tontos y aún así sigo luchando para que no haya guerra entre barras, ni dentro de las hinchadas del mismo club que no hayan guerras y que bueno, que la guerra se direccione contra los grandes opresores de la humanidad, que son todos los imperialistas, los colonialistas y los fascistas. Y dentro de eso, sí es muy importante nosotros ir aterrizando los conceptos, ya sean académicos, si se quiere, si pasamos por una universidad o no, o los conceptos más eso, del marxismo que exigen un trato más profundo. Acá tratamos de ser flexibles, citamos una IA, pero a la vez también profundizamos con el autor, pero a la vez también promovemos un video, un documental. Entonces, ahí estamos haciendo el ejercicio pedagógico que incluso pues nos compete a todos, nos integra a todos, más allá de las diferencias de gusto, de identidad o de barra. Sabemos que acá estamos unidos por principios mucho más importantes. Y bueno, esta escuela es una iniciación y es parte de ir agrandando el mensaje, de también llegar a las bases de las barras grandes de Colombia para que la transformación sea conjunta, ¿cierto? No sea como más de núcleos como somos nosotros o de colectivos algo pequeño o con impacto no tan grande, sino que necesitamos hacer propaganda a gran escala para cambiar mentes y para salvar vidas y bueno, para direccionar, digamos, la guerra contra quien debe ser, contra los imperialistas y la paz entre regiones, entre barras, entre culturas, subculturas, entre todos los oprimidos. Tenemos que hacer la paz y dejar los conflictos para centrarnos en quien verdaderamente nos niega la existencia digna. Muchas gracias, compañero. Genial, Juangui. Bueno, no sé ahí si quieren ir cerrando, Lina y vamos ya No, dando. creo que las preguntas de los compañeros dieron pie para el mejor cierre. Pues precisamente la escuela es parte de esta apuesta que tenemos para luchar frente a este proyecto neoliberal y frente a este como nuevo resurgir del fascismo que estamos experimentando un poco, tratar de llevarlo a espacios como este que de pronto se han negado un poco a participar de la política y reconocer el impacto que tiene dentro de estos escenarios, tanto como del fútbol como mercado, dentro de las gradas, dentro y de cómo se extiende a nuestros barrios, etcétera. Entonces creo que, digamos que llevándolo a lo más pequeño, esta escuela y esta unión de hinchadas antifascistas es parte de ese proyecto y creo que el llamado es precisamente a esa que pues tenemos que unirnos y hacer un solo frente, que finalmente es lo único que resulta para hacerle oposición a este resurgir del fascismo.
Creo que, pues como les decía ahora, creo que se nos queda un poquito en el tintero este tema de lucha hegemónica, que creo que le daría un poquito más de sentido a las preguntas de los compañeros. Pero también, como lo decía Juangui, digamos que vamos caminando también, esta es apenas la tercera sesión. Quisimos recopilar como en las primeras sesiones un poco los temas más de concepto de historia, etcétera, y vamos aterrizándolo un poco a lo práctico y en particular a lo práctico de nuestro espacio, que es el fútbol y el barrismo. Eh, pero pues ahí vamos caminando y también tenemos otro tipo pues de herramientas, además de la charla de los compañeros, de los que aprovechamos que tienen estos conocimientos ya acumulados, pues también hay ejercicios un poco más didácticos, documentales, películas, por eso Juangui también hace un esfuerzo por hablar desde el buen uso de la IA, ¿sí? Si estas herramientas están a nuestro servicio, pues consumirlas de la mejor manera, sacarles el mejor provecho. Entonces por ahí vamos caminando en ese mismo sentido. No sé, creo que ya sería introducir la otra sesión y esperarlos dentro de 15 días. Genial, Lina. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, agradecerles ahí, compañeros, por llevar la sesión. Nuevamente, pues agradecer a los compañeros y compañeras que se vienen sumando a las diferentes sesiones. Recordar que, bueno, para los que no se han podido sumar, se están grabando las diferentes sesiones y se están subiendo al canal de YouTube de Hinchadas Antifa. Ahí en los comentarios estuvimos dejando el link. Si no, bueno, se va a empezar a adjuntar los mails con, bueno, el flyer y el material de clase. Como decía Lina, la idea es, bueno, ir de a poco yendo de lo general a lo específico. La próxima sesión, que va a ser en 15 días, vamos a estar tomando el tema de, bueno, el tema de fascismo colombiano, entender un poco, bueno, toda la historia, empezar a entender también el contexto colombiano, Frente Nacional, la conformación de esta supuesta democracia y bueno, ir avanzando. Así que de parte del colectivo Hinchadas Antifascistas, agradecerles por el tiempo, que tengan una buena semana y bueno, nos estamos hablando por redes sociales o tienen el mail para contactarnos e ir hablando. Así que bueno, buenas noches. Buenas noches, compa. Muchas gracias por todo.